de la mañana, 6 en otros ámbitos del Plata Rosario 93.5, con un interior en paro de colectivo, hoy, jueves y viernes, mañana ascenso, y bueno, ¿para qué va a laburar la Argentina? ¿Para qué va a trabajar? Si total, tenemos paro colectivo, tenés que trabajar doble los que trabajamos, hacemos de Claro, tacheros, exactamente. de remiseros truchos, Sí. ¿eh? Trabajamos acá, como no viene la gente, tenemos que hacer lo administrativo, esto, aquello, lo otro, lo más allá. En cualquier momento me voy a poner a operar también, Claro. acá la radio. ¿Para qué va a trabajar la Argentina si total está bárbara? Está en el mejor de los mundos. Alguien que nos vino dando los datos, previendo lo que iba a pasar en la Argentina desde hace mucho tiempo, es Agustín Monteverde, que lo veo sin, mejor dicho, lo tengo ya conectado, pero sin imagen. A lo mejor lo tiene bloqueada. Agustín, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. Ahí estás. Acá, Ahí ahí está. Mirá, medio. mirá la facha de Agustín. Ah, sin traje está. ¿Qué te vas a Sí, hacer? ¿Te vas efectivamente. de rally? ¿Qué haces hoy? No, ahora, a partir del mediodía la tengo movida, pero por ahora aprovecho y vagueo un poco, ¿eh? Bueno, Agustín, un poco, eh, ya nos lo decías, yo creo que en el 95, 99, en el 2000, el 2004, el 2005, un poco el derrotero que iba a ser esta Argentina. Y acá estamos, ¿no? Con una inflación proyectada por arriba del 70%, para decir un número, eh, con el déficit fiscal eh, totalmente casi desbordado, pero dentro de los márgenes del Fondo Monetario Internacional, por lo menos para la primera revisión. Eh, Porque por contabilidad trucha, te aclaro, bueno, Gustavo. yo no hablo de truco. Directamente la creatividad Claro. contable puesta al máximo. Bueno, pero toda la contabilidad pública es una contabilidad trucha, toda. Sin hablar de política, a Dilma Rousseff la echaron por una contabilidad trucha también, ¿no? Metió los gastos generales, de rentas generales dentro de alguna aplicación específica y le dijeron eso no se puede y la echaron de la presidencia, ¿no? Una vergüenza fue lo de Una Rousseff, vergüenza, sí, sí, sí. sí, sí. No importa de qué partido es, de qué partido no es, pero todo el mundo hace. Acá en Rosario, por ejemplo, me acuerdo que el Tigre Caballero era intendente allá por el 89, gana las elecciones, y decide allá por el 90, 91, era intendente de Rosario, de que había que terminar, todos tenían que tener gas. Entonces metió una diferencial dentro de la tasa de alumbrado público y limpieza del 10% aplicado para que toda la ciudad tenga gas. ¿Eh? Gas natural. Eso se hizo en 3 años y durante 7 años se siguió cobrando, 10 años se siguió cobrando. Creo que el año pasado dejaron de cobrarlo. Y Qué vergüenza. claro, iba a rentas generales. Todos nosotros hemos pagado hasta el año pasado la electricidad en el sur, ¿te acordás? La interconexión con el sur. Todas las facturas de electricidad del país venía con un 0,1 o 1% la interconexión con Tierra del Fuego. Se hizo en 2 años, lo pagaron durante 20 años, pagamos esa interconexión. ¿Dónde fue esa plata? O sea, Por eso la gente tiene la percepción, tal vez se lo guarda para su coleto, tal vez mm, no lo anda diciendo públicamente, pero todos los argentinos tienen la convicción de que el Estado es sencillamente un rufián, es un ladrón más y que además de todo juega con algo asimétrico que es el poder, ¿no? mm. El enorme poder de violencia del Estado para llevar a cabo sus... Entonces, es normal que la gente vea al Estado como un enemigo, porque si a esto le sumamos que no solamente es la presión tributaria, sino
la madeja de regulaciones que hacen imposible la vida de los argentinos, y ni que hablar de aquellos que pretenden llevar a cabo algún emprendimiento, etcétera. Cuando la gente ve que el Estado está tal vez para proteger a los piqueteros, pero no para proteger a la gente que trabaja, bueno, se produce un proceso de desconfianza generalizada, ¿no? Que, bueno, termina ocurriendo cosas como las que ocurren en la Argentina, digamos. Claro, pero esto es el devenir, el una y otra vez del Estado haciendo esto, porque no podemos pensar en un Estado así. O sea, no, yo no creo en que no haya Estado, no creo. Vos sos liberal, ligado ya un poquito más que liberal a libertario, y por ejemplo Milei es anarco, lo dice acá, anarco-liberal. Es decir, si, no, pero lo dice él. Yo te diría que, a ver, nunca he creído en todas estas etiquetas, la verdad que no creo en las etiquetas, No, en también, ninguna. pero creemos que el Estado tiene que estar. Creo en los conceptos, en lo Claro. y si vamos a los conceptos de lo que puede manejar Milei, no es un anarcocapitalista, en realidad cree en el Estado mínimo. Claro, está bien. Ese es el punto. Y cuando se dice Estado mínimo, estamos hablando de Estado eficaz, Estado que hace lo que tiene que hacer y no lo que no tiene que hacer. Una acusación fácil que se levanta contra aquellos que buscamos, en todo caso, un Estado eficiente, por supuesto disparatada también, es que lo que se pretende es que no haya Estado, ¿no? De ninguna manera. Ahí está. Sí. Todos conocemos las funciones que por ahora no encontramos otra manera de cubrirlo. Yo creo que ustedes estos estados elefantiásicos y que se han apoderado de todos los rincones de derechos individuales, de libertades individuales, eso sí es lo que nos espanta, ¿no? Yo creo que ustedes los economistas deberían propiciar, juntarse todos y decir, hagan una ley en la cual el tope máximo de impuestos sobre el PBI podría ser 30%, 35%, 22%, 40%, no importa. El tope máximo, jodan lo que quieran, pero nunca supere ese 40, 28, 30, el número que se pongan de acuerdo. Y ahí vas a ver cómo va a tener un corset del Estado. Porque ahora el corset lo tenemos hace rato, nada más que mis porcentajes. No, bueno, yo digo. Diría que debe estar en menos de la cuarta parte de lo que vos me decís, pero sí, coincido con el punto. Porque ahí se tienen que mover ellos. Un paso republicano, eso sería sobre todo, ¿no? Claro, porque ahí, ahora, ¿cómo hace el Estado? Yo gasto, y después todos nosotros tenemos que, bueno, vender más, pagar más, todos nosotros tenemos que volvernos locos para cubrir o tener 70% de inflación, o vivir la locura con el fondo, o vivir los bonos que tenemos que pagar. De esa forma, ellos se van a tener que ajustar, no nosotros. Lo que pasa es que, a ver, las instituciones que garantizaban la libertad de los argentinos están y se crearon en su momento. El problema es que la democracia, porque esto no es una cuestión de los gobiernos no elegidos en las urnas, sino los gobiernos elegidos en las urnas, por lo menos en las últimas décadas, las han atropellado olímpicamente toda la Constitución. Este es el problema. Por eso yo siempre me gusta decir a mí que esos gobiernos constitucionales han sido absolutamente inconstitucionales, porque no han respetado ni uno solo de los artículos de los principios, derechos y garantías de la Constitución, que son justo los principales. Ellos sí, se hacen llamar constitucionales porque surgen, en todo caso, de los mecanismos previstos en los últimos artículos, que no son los más importantes.
Entonces, lo otro que a mí me gusta siempre señalar es que este país va a andar bien el día que en vez de perseguir a la gente para meterla presa, porque robaron en la función pública, empecemos por perseguirla porque atropellaron la Constitución en la función pública. Pongamos presos a todos los ladrones habidos y por haber, que hasta ahora no he visto muchos, pero mucho más importante, mucho más grave que ser el amigo López o la señora Cristina, vamos a ponerlo claro, es mucho más grave, es las barbaridades, los atropellos que llevaron a cabo, desde Cristina hasta López, contra la Constitución, contra los derechos y garantías que protegen a los habitantes. Agustín, sí. en tus papers, ¿son semanales, mensuales? ¿Cómo son? Semanales. Porque no te lo he comprado, entonces no sé cómo. No, por favor. Semanales. ¿Qué le estás informando a tus clientes acerca de la posición argentina? A ver, concretamente, hacia diciembre, viste, todos los economistas tenemos que dar nuestras proyecciones de inflación, actividad económica, etcétera, etcétera. Este diciembre, por primera vez en nuestra historia al menos, informamos que consideramos poco serio dar un número que fuera medianamente preciso de estas variables, porque consideramos que había muchas cosas en juego. Ten en cuenta que se estaba hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, no se había alcanzado, no sabíamos cómo va a ser ese acuerdo con el fondo. Como a mitad de enero sí teníamos que decir algo, lo que sí nos atrevimos a sostener era que la inflación no iba a estar por debajo del 70%. Ahora, esto no acabó, o sea, sí, ya tenemos la inflación navegando en el 60 y caminando hacia el 70, pero esto no acabó. Tenemos una macroeconomía, realmente una situación extremadamente delicada, que no quiero aburrir con una enumeración de variables que, como vos hablabas hace un rato del gasto estatal y demás, que son cosas que a la gente un poco la aburren y no. Voy a detenerme en aquello que sí en general le interesa siempre a la gente, que es una manifestación del problema principal. El problema principal de la Argentina es el tamaño exorbitante del gasto estatal y por lo tanto también del Estado, porque es el problema del gasto más las regulaciones, ¿no? El gasto, la carga fiscal, la presión tributaria, más las regulaciones. Pero la manifestación de eso se da, una de las principales manifestaciones es la inflación. Y ahí es donde haría un puntito, que es, no es lo mismo haber pasado de 20 a 40 que de 40 a 60%. Fíjense que pasar de 20 a 40 es duplicar la tasa de inflación. Sin embargo, es mucho más grave pasar de 40 a 60. ¿Por qué? Porque en estos escalones de inflación ya no es un cambio cuantitativo, es un cambio cual y cuantitativo. Esto es un tema importante. A ver, ¿y por qué digo eso? Bueno, en estos peldaños de inflación, la indexación de la economía, por mucho que permanezca prohibida, por mucho que permanezca no legalizada, se va a dar de hecho, porque es insostenible la economía sin indexación en estos niveles de inflación. A ver, Agustín, anoche escuchaba a Agustín Rossi, que no está en el gobierno, y escuchaba un argumento importante y por lo menos para ver si tenés alguna objeción. Él dice, nosotros heredamos una inflación
que rondando el 50%, un poco más del 50% ya por el 2019 para el 20, cuando asumimos. Bajó en el 2020 al 30-35% producto de la pandemia, por no haber actividad. En el 21 se fue recuperando y ahora tenemos un piso de 50, que era la inflación que recibimos, más la inflación internacional del trigo, de los combustibles, de la energía, la inflación que otros países del mundo del 3 se van al 10%. ¿Es lógica ese argumento? Tiene algunos elementos de verdad y otros de mentira, ¿no? Ah, bien. A ver, no hay ninguna duda que la cuarentena, no la pandemia, la cuarentena monstruosa a la que nos sometieron, llevó a tal punto de desastre la economía que obviamente como para inflación estábamos. Eso también apagó la inflación. Es decir, cuando la gente se muere deja de tener fiebre, ¿viste? Bueno, con la economía pasó algo parecido, ¿no? Ahora, venir a explicarme que ahora la inflación está dependiendo de los factores internacionales y demás, que se la vaya a cantar a otra persona. O sea, concretamente, que miren un poquitito el cuadro fiscal y van a entender por qué hay inflación. Y digo el cuadro fiscal porque el otro fenómeno que yo querría destacar con respecto a la inflación es que dejó de estar impulsada por la emisión monetaria. La emisión monetaria no es la que está generando la inflación. Claro. Y esto, alguno podría sorprenderse y decir, pero ¿cómo este hombre está diciendo entonces que no es un fenómeno monetario la inflación? No. Y entonces ahí debo decirle, de ninguna manera, sigue siendo un fenómeno esencialmente monetario, es un fenómeno claramente de naturaleza monetaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, el problema es que ahora ha pasado la posta de la oferta monetaria, de la emisión monetaria, a la demanda monetaria. Y esto es otro cambio cualitativo de esta inflación. La inflación ya no está siendo gobernada por el Banco Central. El Banco Central viene emitiendo un ritmo de 40, ahora está aumentándolo, con lo cual, imagínate, aumentar la emisión monetaria en el momento que la demanda cae, bueno, vayas a saber cómo terminará la cosa, pero estaba emitiendo un ritmo de entre 40, 42, 40, muy por debajo de la inflación. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? No, lo que pasa es que la demanda está cayendo. Y la demanda cae porque está aumentando la velocidad de circulación del dinero, porque la gente no cree ni en el manejo de la economía del gobierno, sino que muy por el contrario está convencida de que va a sufrir nuevas exacciones. Sabe que la plata, el dinero se le derrite como un helado en el bolsillo. Entonces se desprende de los pesos, los escupe tan pronto como los recibe. Entonces, esto es un cambio cualitativo porque ya no es una inflación manejada por el gobierno. El gobierno empieza a perder el control de la inflación porque está pasando a estar en manos de la gente. Ese es el otro elemento que querría destacar. Y cuidado entonces con esto, porque se están reuniendo algunas condiciones muy peligrosas. Yo creo que la Argentina está a corto plazo, a la vuelta de la esquina está un evento disruptivo de magnitud y que va a tener que ver con un fogonazo inflacionario. Bueno, ahí, Agustín, vos sabés que estaba leyendo esta mañana el cronista, la tapa del cronista que decía, o el cronista digital, decía dólar a 300, signo de pregunta como título, el cóctel que los economistas de la City temen el empuje del dólar blue. Entonces yo, más que preguntarte dólar a 300, porque la verdad que es muy idiota preguntar dólar a 300, porque va a llegar a 300, va a llegar a 500, va a llegar a 1000.
La pregunta es ¿cuándo? Bueno, a ver, hay un fogonazo inflacionario que va a llegar en un plazo breve, relativamente breve. Por eso yo salí a decir, desde el primer momento en que se habló del acuerdo con el Fondo Monetario, el momento en que se anunció el acuerdo, etcétera, que digamos, el gobierno busca el acuerdo con el fondo con la ilusión de que esto le permita llegar sin un traspié mayor octubre del año próximo. Bueno, que se olvide de eso porque el mamarracho de acuerdo que han firmado desde ya que no sirve para eso. Acuerdos mucho mejores que se han firmado con el fondo tampoco sirvieron, porque en general los acuerdos con el fondo son realmente malos, nunca van al fondo de la cuestión. El fondo es un gastomaníaco como los gobiernos argentinos y lo único que le interesa es cerrar el problema del déficit fiscal. Y tenemos que desterrar la palabra déficit fiscal del diccionario de los economistas y pasar a hablar solamente del gasto fiscal, porque resolver el problema del déficit se puede resolver destruyendo la economía. Lo que tenemos que resolver es el problema del gasto fiscal, claro, no del déficit fiscal. Claro. Ahora, claro, vos decís, reducir el déficit se puede, pero destruís la economía. En realidad tenés que trabajar sobre el gasto y no sobre el déficit. Está bien, perfecto. Claro, porque trabajando sobre el déficit en términos de lo que te va a recomendar el Fondo Monetario, y parece ser que claro, es lo único que se entiende en este país, se critica mucho al Fondo Monetario, pero se termina pensando como el fondo, es aumento de la presión tributaria, aumento de las tasas de interés y en este caso, en este último acuerdo, el aumento de las tarifas. Bueno, ya podés entender por qué la actividad económica siempre sufre con los acuerdos con el fondo. ¿Cómo puede andar bien la actividad económica con semejante panoplia de medicamentos? Bueno, el tema es que este cambio cualitativo de la inflación ha incorporado entonces ingredientes que son los que componen justamente las hiperinflaciones. Yo no creo que vamos a tener una hiperinflación a cortísimo plazo, de ninguna manera, pero sí creo que ahora sí tenemos los componentes todavía en desarrollo, pero ahora sí ya están presentes los tres componentes para una hiperinflación. Esos tres componentes tienen que ver con la indexación, porque la economía se va a indexar, se legalice o no se legalice. Además hay otra cosa, está siendo impulsada por el propio gobierno, con la colocación de deuda fiscal y de deuda cuasi fiscal, toda ajustada por inflación. A eso agreguémosle el que es una inflación básicamente gobernada por la demanda monetaria, es decir, por la gente, por el temor de la gente, por el espanto de la gente. Y tercero, el tamaño de la deuda cuasi fiscal, que hoy ya representa algo más que el total de los depósitos a plazo del sistema bancario. Es decir, que los bancos le han dado al Banco Central algo más que sus depósitos a plazo del sector privado, los han volcado al Banco Central. Que esa deuda del Banco Central más que duplica el circulante monetario y que por supuesto es absolutamente imposible de devolver, porque el que debe es un insolvente, de la misma forma que pasa con la deuda fiscal. Tanto el Banco Central como el Tesoro son dos insolventes. Sí. Y se están endeudando de a miles de millones de dólares ajustables, todos los meses. Sí, sí. Agustín. Este camino, te darás cuenta que se corta prontito, ¿no? Exactamente. Había un título que me dieron los otros días
estaba leyendo un artículo y decía, si imprimir dinero está en manos de los humanos, ¿por qué no imprimen tanto dinero suficiente como para que nadie sea pobre en este mundo, ¿no? O sea Pero que... obvio, es que hace años que yo uso esa figura, Claro, años, claro, muchos años, porque, a ver, si esto es la solución, ¿cómo no? Ya tendría que tener un premio Nobel claro, los emisionistas. Las marcó del PON de este mundo, tendría que haberse ganado el premio Nobel. Si ellos sostuvieron que no tenía nada de malo. claro, Bueno, entonces, dale que va, y seríamos todos ricos. claro, claro, claro. Pero la Argentina es ese país que tan afecto al pensamiento mágico que ha sido alentado, Mm, promovido por la clase política, por una claro, corporación política claro, chupasangre, ¿no? Y entonces ese pensamiento mágico ha, nos ha inoculado una cantidad de mitos mm, y de dogmas. eh, Estoy usando un poco el título de mi libro que no tiene nada que ver con economía, ¿no? De mitos, dogmas y epopeyas. Claro, en esto acá no hay ninguna epopeya, ¿no? claro, En política de economía, claro, epopeyas hace rato que no veo, pero mitos y dogmas a patadas. Entonces, mitos como las acciones que mm, hacemos no tienen consecuencias, claro, claro, entonces dale que va, que podemos claro, hacer lo que sea. Eh, Mitos como que se puede gastar más que lo que se produce. eh. Mitos como que, Bueno, nosotros dos tenemos el mismo mito, que podemos comer y no engordar. bueno, ese es un mito, Claro, es un exactamente, lindo exacto, mito. pero yo lo digo siempre también, vos sabés que lo uso también. Ahora, el mito de de que se puede crear riqueza distribuyéndola. Sí, 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 sí. Perdón, la Una tenés cosa, a la señora y a todos los políticos del frente de todos y de Juntos por el Cambio convencidos de que distribuyendo riqueza así vamos a ser más ricos. sí. ¿Qué va a Eh, ser? Me parece que encima la clase política, está mal decir la clase política, pero tienen ese pensamiento. Al tener ese pensamiento, eh, nunca un país va a tener un superávit, nunca va a tener resguardo, nunca va a tener lo que sería el fondo anticíclico que debería tener. Pues es que Jorge Obey, peronista, gobernador de Santa Fe, eh, falleció hace 8 años atrás, gobernador 2003-2007, eh, peronista montonero, montonero, creó 2 años antes de irse el fondo anticíclico, 1.500 millones. Decía, tenemos, como ahora andamos bien, tenemos que guardar 1.500 para cuando Santa Fe ande mal. Hasta eso, Recuerdo, fíjate vos, fíjate vos. Gracias, Agustín. Un abrazo. un gusto, un Chao. abrazo. Agustín Monteverde con nosotros. Vamos a